Señal directa. Saludamos al doctor Armando Zacarías Castillo con su colaboración. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, José Ángel. Un gusto de saludarles. Y aprovecho esta ocasión también para saludar a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Hoy vamos a platicar vamos a continuar una plática acerca de lo que comenzamos a describir la semana pasada. Y es esencialmente el problema que está padeciendo en este momento la representación internacional de nuestro país en las gestiones con el gobierno de los Estados Unidos. Y de esta manera podemos encontrar que la importancia que tiene la política exterior en nuestro país quedó demostrada con ciertos sobresaltos en las semanas anteriores, y si de algo nos percatamos es de la debilidad estratégica que tenemos para abordar escenarios que implican ambientes diversos en las negociaciones mundiales que no están ancladas ni lejanamente a los esquemas planteados de política interna. Son pues dos escenarios con profundas diferencias, pero que constituyen elementos esenciales en la proyección de la gestión de un país. El esquema de reducciones presupuestales a los diferentes órganos administrativos de la República, según se ha evidenciado, no parten de un plan estratégico, y mucho menos de una evaluación y diagnóstico que permita establecer el sentido racional de la determinación de los ajustes. Se comprende el efecto que tiene un ajuste de salarios o la prohibición del uso de un parque vehicular destinado a funcionarios públicos que bajo ninguna razón se justificaban en el pasado. Forma parte del sentimiento de agrado que tiene la ciudadanía respecto de los grandes beneficios que la clase política en dos colores diferentes de manera totalmente injustificada. Ahora, decidir dejar de utilizar un avión del que seguimos pagando desde diciembre su mantenimiento en Estados Unidos, así como la renta del espacio en el que se encuentra, también forma parte de los efectos importantes de su no utilización como vehículo de transportación presidencial. Este esquema de ahorros diferidos, según el principio con el que se plantearon para la sustentación de programas de beneficio social, constituyen una base encomiable, pero considerando la consolidación de los ahorros en un proyecto de mediano plazo para que el impacto financiero efectivamente derive en un esquema de un tema más general como lo es la economía, requiere un procesamiento de mediano plazo. Nuestra economía ha encontrado zonas de conflicto en los últimos meses en las que, más que sostenerse, no ha logrado tener los equilibrios en el marco de una economía global del desarrollo planetario. Se trata de no solamente de que Estados Unidos sea el mercado que representa para nosotros el 80% de las exportaciones nacionales, sino que en el esquema de influencia internacional nos incorporamos de esa manera en un sistema de libre mercado en el marco del Tratado de Libre Comercio en una de las zonas estratégicas mundiales de importancia como lo constituye este Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Es decir, la economía mexicana, a diferencia de otros momentos en la historia del país, no se puede concentrar en sí misma, sino que nos encontramos en una sinergia compleja de relaciones internacionales de las cuales los Estados Unidos efectivamente constituyen el acento estratégico fundamental, pero no el único. Así pues, la estrategia de desarrollo económico del país no se puede disociar de los mercados internacionales y las políticas que proyecten el funcionamiento del país. No solamente deben concentrarse en la dimensión interna estas políticas, sino que la simbiosis de mercado internacional forma parte sustancial de esa proyección interna para lograr establecer las dos dimensiones, la internacional y la local, y a partir de una lógica interna que ofrece un panorama de la expectativa de desarrollo nacional en el contexto internacional. De esta manera, la lógica de los recortes presupuestales no está anclada a un modelo económico, sino a una propaganda. Y este binomio no puede generar estrategias sólidas de fortalecimiento de la economía en su conjunto. Los resultados los vimos en su dimensión interna con una crisis que se sigue tratando de abordar, como lo es la crisis del sistema de salud en nuestro país,
y de la que sus resultados no son la baja de corrupción, por ejemplo, en la ilegal extracción de gasolina en el país, sino la salud de los ciudadanos que ha dejado de estar en una dimensión, que no ha dejado de estar en una dimensión crítica y de la que no conocemos sino los adelantos de la compleja situación enumeradas en la renuncia de Germán Martínez al Instituto Mexicano del Seguro Social. En este contexto, vamos a cambiar la observación. El 12 de octubre de 2018 llegó la primer caravana migrante formada esencialmente de hondureños a la Ciudad de México en su paso hacia los Estados Unidos. Se trató de un momento crítico en el que Morena solamente era el partido ganador y el país era gobernado por el Partido Revolucionario Institucional a través de Enrique Peña Nieto, quien para efectos prácticos había dejado la mayor parte de decisiones al presidente electo. En ese momento de grandes actos con mayor contenido simbólico que legales, se les recibió a los migrantes con la intención de mostrar cambios sustanciales entre el gobierno que concluía y el que de facto iniciaba. La importancia de lo simbólico tenía un sentido local, un sentido interno. Sin embargo, en ese momento, Estados Unidos y los republicanos se encontraban en la antesala de las elecciones de mitad de mandato, el 6 de noviembre. Y Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, anunció que su gobierno preparaba un endurecimiento en la gestión de peticiones de asilo del país, haciendo mención a la caravana que en ese momento pasaba por México. Respecto de esa caravana, el presidente Trump señaló: los vamos a atrapar, los vamos a mantener encerrados hasta que se celebre la audiencia de asilo o deportación. Así lo afirmó en un encuentro con periodistas en la Casa Blanca. Estratégicamente, estas declaraciones se desarrollaron cuando la caravana estaba en tránsito en México. Para ese momento, la sociedad tenía una posición mayoritariamente de solidaridad. Consulta Mitofsky reportó que aunque el 51% de los mexicanos encuestados apoyaba el avance de la caravana, una tercera parte de ellos lo rechazaba y quería que se presionase para regresarlos a sus países. Por su parte, el presidente electo en ese momento prometió visas de trabajo a los migrantes que deseasen permanecer en el país. Las señales de la controversia en ese momento entre el gobierno republicano de los Estados Unidos y el mexicano electo para ese momento estaban perfectamente claras. Es decir, claras para Estados Unidos, pero no claras para México. Ahora, el 20 de marzo de este año, el gobierno de México informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió ese día con Jared Kushner, asesor senior de la Casa Blanca y yerno del presidente de Estados Unidos, para evaluar las relaciones bilaterales después de los primeros 100 días de gobierno en ese momento de la nueva administración mexicana. El tema esencial fue el tema de la migración, no era el tema de la economía. El 26 de marzo de 2019 se encontraron la secretaria del Interior de los Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, quien se reunió con la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en Miami con la intención de la firma de un memorando de cooperación con los países del Triángulo Norte de Centroamérica. En días posteriores que se celebraría una reunión en Honduras. Donald Trump para ese momento estableció una política para que los inmigrantes, concretamente los solicitantes de asilo, aguardasen en territorio mexicano y con protección humanitaria mientras esperaban a que las autoridades migratorias de Estados Unidos tramitasen sus casos. En noviembre de 2018 tuvieron lugar las elecciones intermedias en los Estados Unidos. Si bien es cierto que la remontada demócrata no fue de la magnitud deseada, se logró una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes. Las elecciones legislativas les sirvieron a los demócratas para constatar la importancia del electorado minoritario y la necesidad de retomar las calles. El Partido Republicano y específicamente el presidente Donald Trump enfrentó por primera vez en su mandato un actor, es decir, un partido político de gran peso contra quienes va a desarrollar el intenso proceso electoral de 2019-2020. Uno de los temas de controversia que tiene el presidente Trump contra el Partido Demócrata lo es precisamente la diferencia conceptual del tema de seguridad del país, que el presidente Trump lo ubica precisamente en el tema migratorio
Y ahí la gran diferencia con la concepción demócrata. Raimundo Rivapalacio ofrece en sus análisis los siguientes datos. Dice, en febrero subió la migración ilegal a 76.533, en marzo a 103.729, en abril pasado tuvo 109.474 y en mayo hubo un disparo a 144.278. De esta forma, el miércoles pasado, en la Casa Blanca, lo que recibió Marcelo Ebrard, según dijo el propio Marcelo Ebrard, fue un ultimátum. El tema de los aranceles remite evidentemente a una controversia económica como las que se viven en este momento entre las economías norteamericana y la China, y las disputas están concentradas en los equilibrios de las estrategias de mercado, o la Unión Europea con la británica, que no logran llegar a un punto de acuerdo con la salida o no de la Gran Bretaña del mercado europeo. En México, los elementos para la reactivación del Tratado de Libre Comercio se encuentran en los correspondientes congresos de los tres países. Es decir, ni por asomo existe una controversia económica que ponga en entredicho la intención del mercado entre los tres países del norte. Así pues, la no sorpresiva medida de Trump contra la falta de indicadores en el tema de su campaña de reelección, que es la migración, no debería sorprender. La forma en la que amenazó con un tema económico mostró la fragilidad de la economía mexicana, que no podía sostener el ritmo de la apuesta del 5% durante algunas semanas. No comentaremos los efectos que esta medida podría suponer en los propios Estados Unidos. Sin embargo, esa presión interna era un factor al que el presidente de Estados Unidos estaba dispuesto a correr. Los recortes presupuestales mexicanos a las relaciones internacionales y en específico a la Secretaría de Relaciones Exteriores evidencian, como en el caso de salud, una falta de organización y de estructura que permita tener una línea fuerte y consistente de abordaje de los temas internacionales. Tenemos 45 días para pasar el examen frente a Estados Unidos. No tenemos el temario ni tenemos las condiciones para saber cómo pasar ese examen. La Guardia Nacional, de la que 6,000 efectivos se encargarán de la zona sur del país, no han hecho acto de presencia. Esperemos, pues, tener la tarea bien realizada dentro de 45 días. Así pues las cosas, Josefina y José Ángel, les agradezco mucho este espacio, les mando un saludo y a través de ustedes a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Ahora sí que, doctor Armando Zacarías, ¿quién sabe qué sucederá en los próximos 45 a 90 días? Definitivamente esos 45 días es solamente un compás de espera respecto de el efecto que con el que surgió este tema. Es decir, la evaluación se va a realizar dentro de 45 días, exactamente en los mismos términos que tenemos en este momento, y se supone que para ese momento los indicadores de los flujos migratorios estarán contenidos en México. Hay que recordar, lo dije la semana pasada, los flujos migratorios de mexicanos hacia Estados Unidos han tenido una reversión que prácticamente señala que la expulsión de mexicanos a Estados Unidos está en nivel de cero. La situación que tenemos en este momento es que México debe contener la migración centroamericana, la migración africana y la migración de América del Sur, que se realiza a través de Brasil. De manera que el dilema es un dilema que no correspondería solamente a México, sino a una plataforma continental y regional. Sin embargo, quien está obligado a pagar los costos, y ahí está la gran dificultad de estos 45 días, es en no ofrecer indicadores que sean satisfactorios para los Estados Unidos. Es una relación totalmente desigual y es una apuesta sumamente importante en la que confiamos en los buenos oficios que deben tener nuestra representación internacional para poder lograr contener estos efectos. Y mientras tanto, Donald Trump aparece en actos públicos así, con una hoja doblada que lleva en su saco y dice: estos son los acuerdos que hicimos con México y los vamos a hacer valer. Vaya pues, él en campaña. Está en campaña, es definitivo, está en campaña. Él ya comenzó la campaña y ese es un factor que no debemos olvidar, que junto con el efecto de campaña electoral que va a desarrollar contra los demócratas, allí está incluido México. Es decir, el viejo dicho de que está matando dos pájaros de un solo tiro. Doctor Armando Zacarías, muchísimas gracias.
Al contrario, muchas gracias. Muy amable.